Imagina por un momento que su vida es una casa. Sí, una casa. Usted la ha construido con sus sueños, sus esperanzas, sus relaciones, sus creencias más profundas. Ha invertido tiempo, energía, quizás hasta lágrimas, para levantar cada pared, para poner cada teja en su lugar. Pero, ¿alguna vez se ha detenido a pensar en el fundamento de esa casa? ¿En qué está realmente cimentada su existencia? Porque, déjenme decirles algo, amigos, no hay nada más aterrador que ver todo lo que uno ha edificado con tanto esfuerzo, con tanto amor, desmoronarse ante una tormenta inesperada. Y no estoy hablando solo de tormentas literales, de huracanes o terremotos, sino de esas tempestades de la vida, una crisis de fe, una traición, una pérdida devastadora, un momento de profunda duda que sacude hasta los cimientos de nuestra alma. ¿Qué sostiene su casa cuando el viento sopla con furia y la lluvia cae sin cesar? Esta es la pregunta que Jesús nos lanza con una fuerza inquebrantable en una de sus parábolas más poderosas y, a menudo, malinterpretadas, la parábola de la casa construida sobre la roca y la arena. Es más que una simple historia, es un plano de ingeniería espiritual para su vida, una advertencia urgente y una promesa eterna. Y hoy vamos a desentrañar cada capa de esta verdad, a excavar profundo para entender qué significa realmente construir una vida que no solo resista, sino que prospere, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece caerse a pedazos. Prepárense para un viaje que prometo desafiará su perspectiva y quizás redefinirá la forma en que construyen su futuro. Jesús, con su sabiduría inigualable, siempre supo cómo usar imágenes de la vida cotidiana para comunicar verdades eternas. Y en Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27, justo al final de su Sermón del Monte, Él nos regala este relato que a primera vista parece tan sencillo, pero cuya profundidad es abismal. Imaginen la escena, Jesús está terminando de predicar a miles de personas. Han escuchado enseñanzas revolucionarias sobre el amor, el perdón, la justicia, la hipocresía, la oración. Han sido expuestos a un código moral y espiritual que desafía todo lo que conocían. Y entonces, como un gran cierre, como la conclusión inevitable de todo lo que ha dicho, Él pronuncia estas palabras: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vaya manera de terminar un sermón. Es una sacudida, ¿verdad? No es una dulce despedida, sino una confrontación directa que nos obliga a examinar nuestra propia respuesta a su mensaje. Y aquí quiero hacer una pausa, porque este no es un sermón cualquiera. Este es el Sermón del Monte, la carta magna del reino de Dios. Y la parábola es el epílogo, el llamado a la acción final. Es la prueba de fuego de nuestra fe. Ahora profundicemos un poco más, porque la clave de esta parábola no está en la casa en sí, ni siquiera en la tormenta, sino en la acción que sigue a la escucha. Fíjense bien, Jesús no dice: cualquiera que me oye estas palabras y se detiene ahí. No. Él dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica asterisco. Y esa, mis queridos amigos, es la diferencia entre la vida y la ruina. Porque, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado sermones poderosos, leído pasajes bíblicos inspiradores, o incluso visto vídeos como este y hemos sentido un amén en el corazón, una chispa de inspiración, solo para que al día siguiente la vida nos arrastre de nuevo a la rutina y esas verdades se queden flotando en el aire sin anclaje? Es fácil ser un oyente de la palabra. Es fácil asentir con la cabeza, sentir una emoción pasajera. Pero Jesús nos está diciendo que eso no es suficiente para la eternidad. La diferencia entre la casa sobre la roca y la casa sobre la arena no es si escucharon o no, sino si actuaron sobre lo que escucharon. Ambas casas, de hecho, escucharon la palabra. Ambos constructores oyeron el mensaje. Pero solo uno lo hizo suyo, lo internalizó, lo convirtió en el plano de su vida. Este es un punto crucial y si están encontrando valor en esta conversación, en esta exploración de la palabra, les pido que me lo demuestren. Denle un me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y lo más importante, dejen un comentario abajo compartiendo qué significa para ustedes poner en práctica la palabra de Dios en su día a día.
Su interacción nos ayuda a llevar este mensaje a más personas que, como ustedes, buscan cimientos firmes. Pensemos en esos dos constructores. No eran enemigos, no eran el bien y el mal en su forma más pura. Eran, probablemente, vecinos, quizás amigos. Ambos querían una casa. Ambos tenían la misma meta, un techo sobre sus cabezas, un lugar seguro para sus familias. Y es más, ambos probablemente invirtieron la misma cantidad de dinero, el mismo tiempo, el mismo esfuerzo en la construcción visible. Desde afuera, antes de la tormenta, sus casas podrían haber parecido idénticas. Quizás una era un poco más bonita, con un jardín más cuidado. ¿Quién sabe? Pero la diferencia fundamental, la que se reveló solo bajo la presión extrema, estaba oculta a simple vista. Estaba en la intención, en la previsión, en la sabiduría de elegir el terreno. El hombre prudente, el que construyó sobre la roca, no lo hizo por suerte. Él sabía que las tormentas vendrían. Él entendía la importancia de un fundamento sólido. Y por eso invirtió tiempo y esfuerzo en algo que no se veía, en algo que estaba bajo tierra, en algo que requería más trabajo, más excavación, más paciencia. El insensato, por otro lado, quizás buscaba la vía rápida, la comodidad, la superficie fácil. Total, ¿para qué tanto esfuerzo en algo que no se ve?, pudo haber pensado. Y ahí está la trampa, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida espiritual nos enfocamos en lo que es visible, en asistir a la iglesia, en hablar de Dios, en cumplir ciertas normas externas. Pero Jesús nos está desafiando a mirar más allá de la superficie, a examinar la profundidad de nuestro compromiso, la solidez de lo que sostiene nuestra fe cuando nadie nos ve, cuando la presión es real. Y aquí es donde la parábola se vuelve aún más profunda. ¿Qué representa la roca y qué representa la arena? Para Jesús, la roca es inconfundiblemente el mismo y sus palabras, sus enseñanzas. Es decir, no cualquier enseñanza, sino sus palabras, las que acababa de predicar en el Sermón del Monte. No es solo la Biblia, como un concepto abstracto, sino la aplicación viva y transformadora de la verdad que él encarna. La roca es la obediencia activa, la fe que se traduce en acción, en un estilo de vida que refleja los principios del reino. Es la sabiduría de construir nuestra vida sobre los valores de Dios, sobre su carácter inmutable, sobre su amor y su justicia. La arena, en contraste, representa todo lo demás. Representa las filosofías humanas, las opiniones populares, las tendencias pasajeras, las emociones volátiles, incluso nuestras propias ideas preconcebidas de lo que es correcto o lo que nos conviene. La arena es fácil de construir. No requiere excavación profunda, no exige sacrificio, no desafía nuestra comodidad. Es el camino de menor resistencia. Y a menudo la arena se disfraza de buen sentido común, de lo que todo el mundo hace, o incluso de una espiritualidad superficial que carece de raíz. La diferencia es crucial, la roca es el fundamento que se mantiene firme a pesar de las circunstancias. La arena es el fundamento que cede ante las circunstancias. Y la vida, mis amigos, está garantizada para traer circunstancias. No es una cuestión de si vendrán las tormentas, sino de cuándo. Hablemos de las tormentas, porque son el elemento que lo revela todo. Jesús no dice si viene la lluvia, los ríos y los vientos, sino descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos. Es una certeza. Y es que la vida, en su esencia, está llena de pruebas. No somos inmunes a las dificultades, a las tragedias, a las tentaciones. No importa cuán buena persona seamos, cuán ferviente sea nuestra fe, las tormentas van a llegar. Pueden ser enfermedades inesperadas, crisis financieras, problemas familiares, ataques espirituales, o incluso épocas de duda profunda donde la presencia de Dios parece lejana. Y aquí está la belleza y la crudeza de la parábola, ambas casas enfrentaron la misma tormenta. La lluvia, los ríos y los vientos golpearon con la misma fuerza devastadora tanto a la casa sobre la roca como a la casa sobre la arena. Esto es vital. No significa que por ser cristianos, nuestras vidas serán un camino de rosas sin espinas. No, eso es una mentira peligrosa que se ha infiltrado en ciertos círculos. La fe no nos exime de las tormentas, nos equipa para soportarlas. La diferencia no está en la ausencia de la tormenta, sino en la respuesta de la estructura ante ella. La casa sobre la roca no se desmorona. La casa sobre la arena, sí. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos construyendo nuestra vida esperando que no haya tormentas,
o estamos preparándonos para ellas, sabiendo que son parte inevitable del viaje? Porque la fe que realmente importa es aquella que se forja en el crisol de la adversidad. Y el contraste en los resultados no podría ser más claro: no cayó porque estaba fundada sobre la roca versus cayó, y fue grande su ruina. Grande su ruina. Esa frase final resuena con una advertencia escalofriante. No es solo que se cayó, sino que la destrucción fue total, abrumadora. Piensen en el dolor, la desesperación, la pérdida de todo lo que se había construido. Es una imagen de desolación. Y esto no es para asustarnos, sino para despertar una urgencia santa en nuestros corazones. Jesús, que nos ama con un amor infinito, no nos da esta parábola para condenarnos, sino para ofrecernos un camino de vida, un camino de seguridad. Él nos está diciendo: presta atención. No te engañes. No pierdas tu tiempo y tu energía construyendo sobre algo que no puede sostenerte cuando más lo necesites. Es una apelación a la lógica, a la previsión, a la sabiduría práctica, pero con consecuencias eternas. Porque al final del día, lo que realmente importa no es la apariencia de nuestra casa espiritual, sino su resistencia. No es lo que mostramos al mundo, sino lo que nos sostiene cuando el mundo nos golpea. Y si hay algo que he aprendido en mi propio camino de fe, es que la vida tiene una forma brutal de exponer nuestras verdaderas fundaciones. Cuando todo se derrumba, ¿qué queda? ¿Qué permanece? Esa es la pregunta que la parábola nos obliga a enfrentar con honestidad brutal, y que nos lleva a cuestionar cómo, exactamente, se ve una vida construida sobre la roca en el día a día. Y esa es la pregunta que nos desvela, ¿verdad? ¿Cómo se traduce esta parábola tan gráfica en la textura diaria de nuestra existencia? Porque no estamos hablando de construir una casa literal, sino de edificar una vida, un carácter, una fe que no se doblegue. Una vida construida sobre la roca, en el día a día, se ve como una obediencia radical y deliberada a las palabras de Jesús. No es una obediencia ciega, sino una confianza profunda en que su camino es el mejor, el más seguro, el que conduce a la vida plena. Pensemos en lo que Jesús acababa de decir en el Sermón del Monte, justo antes de esta parábola. Habló de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen, de perdonar 70 veces 7, de no acumular tesoros en la tierra, de no juzgar a los demás, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Estas no son sugerencias, amigos. Son los planos arquitectónicos de la vida que Jesús nos ofrece. Y la roca no es solo creer en Jesús, como si fuera una credencial pasiva. La roca es la acción de aplicar sus enseñanzas, de vivirlas, de permitir que moldeen cada decisión, cada reacción, cada pensamiento. Imagina, por ejemplo, la enseñanza de Jesús sobre el perdón. En Mateo 6, 14-15 él dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué potente! Construir sobre la roca significa que cuando alguien nos hiere, cuando la injusticia nos golpea, nuestro primer instinto no es la venganza o el resentimiento, sino la búsqueda activa del perdón, por difícil que sea. Es un acto de voluntad, un acto de fe. El que construye sobre la arena, en cambio, podría decir: ah, sí, el perdón es importante, pero luego, en la práctica, se aferra a su amargura, justifica su rencor, y permite que esa raíz de amargura carcoma los cimientos de su propia alma. Cuando llegue la tormenta de una relación rota, de una traición, la casa construida sobre el resentimiento se desmoronará, porque el fundamento de la arena, que es el sentimiento propio, o lo que me parece justo, no puede sostener el peso del dolor. La roca, en este caso, es la verdad inmutable de que el perdón nos libera, nos sana, y nos alinea con el corazón de Dios, incluso cuando no lo sentimos. Es una elección consciente de confiar en la sabiduría de Jesús por encima de nuestras propias reacciones humanas. Pensemos en otro ejemplo, la enseñanza de Jesús sobre no preocuparse por el mañana. En Mateo 6:34 nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Vivir esto en un mundo obsesionado con la ansiedad, con la planificación excesiva, con la acumulación de seguridad material, es radical. Construir sobre la roca significa confiar en la providencia de Dios para nuestras necesidades, saber que Él cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, y que mucho más cuidará de nosotros. Significa priorizar el reino de Dios por encima de las ansiedades terrenales. El que construye sobre la arena, por el contrario, podría intelectualmente estar de acuerdo,
pero su vida está dominada por el miedo al futuro, por la acumulación desmedida, por la incapacidad de encontrar paz en el presente. Cuando llegue la tormenta de una crisis económica, de una pérdida de empleo, de una incertidumbre global, la casa construida sobre la arena de la ansiedad se agrietará y caerá, porque su fundamento eran las posesiones, la estabilidad ilusoria, el control propio, y no la fe inquebrantable en un Dios que sostiene todas las cosas. La roca es la verdad de que nuestra seguridad no está en lo que tenemos, sino en quien nos tiene. Y aquí viene una opinión fuerte, pero necesaria. Creo que una de las mayores trampas de nuestra era es la de la espiritualidad de la emoción. Es esa tendencia a confundir sentir algo bonito en la iglesia o al escuchar una canción de alabanza, con vivir una vida de fe profunda. Es la idea de que si me siento bien, si tengo escalofríos, si lloro en un culto, entonces estoy conectado. Pero la fe, mis amigos, no es primariamente un sentimiento, es una decisión y una acción. Es un compromiso. El constructor sobre la arena es el que se basa en sus sentimientos fluctuantes, en las experiencias superficiales, en la gratificación instantánea. Su fe es como una casa hermosa por fuera, llena de adornos y luces, pero sin cimientos. Cuando la tormenta de la duda golpea, cuando la sequedad espiritual se instala, cuando los sentimientos desaparecen, esa casa se derrumba porque no hay nada sustancial que la sostenga. La roca, en cambio, es la verdad objetiva de la palabra de Dios, la fidelidad inmutable de su carácter, la realidad de su amor y su plan, incluso cuando nuestros sentimientos nos traicionan. Es la elección de obedecer, no porque se sienta bien, sino porque sabemos que es verdad, porque confiamos en el constructor maestro. Podríamos pensar que construir sobre la roca es un acto de genio, de una sabiduría intelectual superior. Pero Jesús lo presenta como algo mucho más accesible, es simplemente escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. La sabiduría no está en la complejidad de la tarea, sino en la simplicidad de la obediencia. El problema del hombre insensato no fue que no supiera construir, o que no tuviera acceso a los planos. Fue que eligió la vía fácil, la que no requería esfuerzo adicional, la que no le exigía cavar profundo. Y es que cavar profundo duele. Requiere tiempo, sudor, quitar escombros, remover la tierra vieja, enfrentar lo que está oculto. Significa desenterrar viejos hábitos, viejas creencias erróneas, viejos patrones de pensamiento que quizás hemos acariciado por años. Significa examinar nuestra vida con honestidad brutal, y preguntarnos, ¿estoy realmente viviendo según las palabras de Jesús, o estoy solo asintiendo con la cabeza mientras mi vida sigue un curso diferente? Este es el momento de la verdad para cada uno de nosotros. Y no nos engañemos, la opción de construir sobre la arena es seductora. Es más rápida, menos costosa en el corto plazo, y a menudo, es el camino que todo el mundo toma. ¿Por qué ir contra la corriente? ¿Por qué hacer el esfuerzo extra cuando parece que nadie más lo hace? Pero la diferencia se revela cuando la presión llega. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Salmo 1, 3. Ese árbol no prospera por casualidad, sino por su fundamento, por su conexión constante con la fuente de vida. De la misma manera, el que construye sobre la roca tiene una conexión constante con la fuente de vida, que es Cristo y su palabra. Y permítanme ser muy claro, las tormentas no son un castigo de Dios. Son parte de la vida en un mundo caído. Pero son también la gran oportunidad para que nuestra fe sea probada y fortalecida, para que la solidez de nuestros cimientos sea revelada. Si nuestra casa resiste, no es por nuestra propia fuerza, sino por la fortaleza del fundamento que hemos elegido. Pensemos en la historia de Josué, cuando se preparaba para entrar en la tierra prometida. Dios le dio una instrucción clave en Josué 1, 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Fíjense en la secuencia: meditar, guardar, hacer. No es solo leer, no es solo entender. Es la acción lo que trae la prosperidad, la firmeza. Josué no iba a enfrentar un camino fácil, iba a enfrentar batallas, gigantes, ciudades amuralladas. Pero su éxito no dependería de su fuerza militar o de su ingenio estratégico, sino de su fidelidad a la palabra de Dios. Esa era su roca. Su obediencia era el cemento que uniría su vida al fundamento. Y así es con nosotros.
Cuando la vida nos presenta nuestros propios gigantes y ciudades amuralladas, nuestra capacidad para permanecer firmes no dependerá de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad de resolver problemas por nosotros mismos, sino de cuán profundamente hemos cimentado nuestra vida en las enseñanzas de Cristo. Es una conexión directa, tangible, vital. Y es aquí donde la parábola de Jesús no solo nos advierte, sino que también nos invita a una profunda introspección. No es suficiente con escuchar estas verdades, ni siquiera con estar de acuerdo con ellas. El verdadero desafío, el punto crucial que separa la resiliencia de la ruina, es la aplicación práctica, la obediencia activa. Es la diferencia entre un conocimiento intelectual y una fe vivida, encarnada en cada fibra de nuestro ser. La roca no es un concepto pasivo, es una plataforma de acción. Es el lugar donde nos posicionamos deliberadamente para que, cuando las tormentas azoten, no seamos arrastrados. Y créanme, las tormentas vendrán. No hay excepciones. La vida, en su esencia caída, está diseñada para probarnos, para sacudir nuestros cimientos, para revelarnos dónde hemos puesto nuestra confianza. Pensemos en el contraste dramático de los resultados: no cayó versus cayó, y fue grande su ruina. La imagen de esa ruina es devastadora. No es solo un pequeño daño, no es solo una gotera. Es una destrucción total. Y Jesús no usa esta imagen a la ligera. Él está hablando de las consecuencias eternas de nuestras elecciones. Cuando nuestra vida, nuestra fe, nuestros valores se construyen sobre la arena de lo temporal, de lo humano, de lo que nos conviene en el momento, el resultado final es una desolación que va más allá de lo físico. Es una ruina espiritual, emocional, relacional. Es la pérdida de la paz, de la esperanza, de la conexión con lo divino. Pero la casa sobre la roca permanece. Permanece no porque sea inmune al golpe de la tormenta, sino porque su fundamento es inamovible. Y esa es la promesa gloriosa que Jesús nos ofrece. No nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete una vida que puede resistir los problemas, una vida que, anclada en Él, no será derribada. Ahora, ¿cómo se ve esta resistencia en la práctica? No es una ausencia de dolor o de lágrimas. La persona cuya casa está sobre la roca también sentirá el impacto de la tormenta. Las paredes temblarán, la lluvia golpeará fuerte, los vientos aullarán. Pero el fundamento sostendrá. Esto significa que en medio de la crisis, a pesar del dolor, todavía habrá una paz subyacente, una certeza de que Dios está en control, una esperanza inquebrantable. Significa que incluso cuando las circunstancias externas son caóticas, la estructura interna de nuestra fe permanece intacta. Es la capacidad de decir, como Job en medio de su tragedia: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. No es negación de la realidad, sino una afirmación de la soberanía de Dios en medio de la realidad. Es la convicción de que aquel en quien hemos confiado es poderoso para guardar lo que le hemos encomendado hasta aquel día. Este es el punto culminante, amigos. La parábola de la casa sobre la roca y la arena no es solo una historia sobre la construcción física. Es una revelación sobre la naturaleza del discipulado. Jesús no está buscando admiradores, está buscando seguidores que pongan en práctica sus palabras. Él no está interesado en que simplemente creamos en Él de una manera abstracta, sino en que construyamos toda nuestra existencia sobre la verdad de quién es Él y que nos ha enseñado. La roca no es un lugar al que acudimos en tiempos de crisis, es el lugar donde vivimos cada día. Es una elección constante, una disciplina diaria, una rendición continua. Y la belleza de esta elección es que no solo nos protege de la ruina, sino que nos permite construir una vida de propósito, de significado, de impacto eterno. Una vida que no solo sobrevive las tormentas, sino que a través de ellas se fortalece y se purifica, brillando aún más. Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje por esta poderosa parábola. La pregunta ya no es si las tormentas vendrán, porque sabemos que sí. La pregunta no es si Jesús nos ha dado los planos, porque los tenemos en su palabra. La única pregunta que realmente importa, la pregunta que esta parábola nos grita desde la eternidad, es sobre qué estás construyendo tu vida hoy. ¿Estás invirtiendo en la excavación profunda, en el trabajo arduo de la obediencia, en la aplicación diaria de las verdades de Cristo? ¿O estás buscando la superficie fácil, las soluciones rápidas, las verdades que no te desafían demasiado, que no te piden que cambies? Porque al final, cuando el viento sople y la lluvia caiga, la única cosa que importará será el fundamento. Mi desafío para ustedes hoy es este: no dejen que estas palabras se queden solo en su mente.
Llévatelas a tu corazón, a tus acciones. Examina tu vida. ¿Hay alguna área donde estás construyendo sobre la arena, esperando que no llegue la tormenta? ¿Hay alguna enseñanza de Jesús que has escuchado 1000 veces, pero que aún no has puesto en práctica? No esperes a que la crisis te obligue a acabar. Comienza hoy a cimentar tu vida, tu fe, tus decisiones, en la roca inmutable que es Jesucristo y sus palabras. Y si esta conversación ha resonado contigo, si ha encendido una chispa, te invito a compartirlo. Deja tu comentario abajo. ¿Cuál es una enseñanza de Jesús que sientes que necesitas aplicar más profundamente en tu vida para construir sobre la roca? Tu respuesta no solo nos edifica a todos, sino que también es un paso concreto en el camino de la aplicación. Y recuerda, no estamos solos en esta construcción. El arquitecto divino está listo para ayudarnos a acabar. Que Dios les bendiga mientras construyen sus vidas sobre el único fundamento que jamás fallará.